Abramos nuestras Biblias al libro de Apocalipsis. Es el último libro de sus Biblias. La palabra Apocalipsis significa revelación. No es un libro de misterios. No es un libro de cosas ocultas. Es un libro que revela a Cristo Jesús. Y cómo a través de la historia Él ha obrado, obra y obrará para salvar a cada ser humano que así lo permita. Y en esta noche vamos a ir al capítulo 9 de Apocalipsis. Vamos a estudiar 3 profecías, no en esta noche, pero en el libro de Apocalipsis hay 3 poderes que vienen del abismo. ¿De dónde vienen? Del abismo. Y en esta noche vamos a ver el primer poder que viene del abismo. No sé si ustedes han escuchado ya el título del tema. El pastor lo mencionó varias veces durante hoy, al menos yo lo escuché. Islam en la profecía. Y vamos a ver cómo este movimiento político, religioso, está cumpliendo su papel profético hoy día. Cuando vemos las noticias, sin duda, durante el tiempo de las noticias vamos a escuchar al menos una vez un incidente que tiene que ver con ¿qué? Con Islam. ¿Han escuchado de ISIS? O ISIL, como ahora le llaman hoy día. Es el mismo movimiento. Y vamos a ver cómo lo que está tomando lugar allá es simplemente cumplimiento de la palabra de Dios, porque tenemos la palabra profética más permanente. Dice que debemos prestar atención a ella, porque es como una luz que debe salir y brillar, comenzando en la aurora, pero debe continuar a través del día. Vamos allá al capítulo 9, vamos a comenzar nuestra lectura en esta noche en el verso 1. Dice lo siguiente: el quinto ángel tocó la trompeta. Vamos a hablar esta noche de la quinta trompeta y la sexta trompeta. En el libro de Apocalipsis hay 7 trompetas. El número 7 se repite muchas veces en Apocalipsis. Hay 7 iglesias, hay 7 sellos, hay 7 trompetas, hay 7 espíritus de Dios, hay 7 ángeles, hay 7 plagas postreras. El número 7 continuamente se repite en el libro de Apocalipsis y en esta noche vamos a verlo en las trompetas. Estamos estudiando la quinta trompeta. Ahora no vamos a estudiar todas las trompetas, no tenemos el tiempo para esta noche, pero las trompetas significan juicios divinos. Así que cuando usted estudia las 7 trompetas son juicios de Dios. Las primeras 4 trompetas tuvieron que ver con los juicios de Dios contra la apostasía del Imperio Romano Occidental. Las primera, segunda, tercera y cuarta. Cómo Dios trajo ahora sobre este imperio romano del occidente, el imperio de los Césares, trajo sus juicios sobre ellos. Y este imperio cae en el año 476. Ahora, esa es la cuarta trompeta. Por lo tanto, el evento de la quinta trompeta tiene que tomar lugar después del siglo V. Tiene que tomar lugar ahora del siglo VI en adelante, para que podamos entender. Ahora, para que ustedes puedan entender en esta noche, y voy a estudiar con ustedes la Biblia, pero vamos a hacer referencia a la historia continuamente. Por eso dije, traigan un papel y un lápiz. Si alguien lo invita a usted a recoger fruta, y la fruta es gratis, ¿usted lleva una canastita o lleva una canasta grande? Pues traiga un cuaderno entonces. Traiga una canasta grande para que pueda usted tomar notas de todo esto y regresar a casa y usar como referencia lo que estudiamos, pero usted va a profundizar mucho más. Así que el imperio de los Césares cae en el siglo V, año 476. Ahora les hago una pregunta. En el siglo VI, ¿qué nuevo poder surge en la historia? Que todavía no lo vamos a estudiar, más adelante sí. En el año 538. Hay otro poder romano que surge en la historia. El poder romano religioso. Llamaríamos ahora el poder papal. El año 538, ¿de acuerdo? Si no están de acuerdo o no me explico correctamente, levante la mano. No queremos que la duda lo lleve a la incredulidad. ¿Ok? Así que ahora surge en el año 538, ahora el obispo de Roma se convierte en la cabeza de la iglesia cristiana bajo el nombre de Papa. Pero esa no es la quinta trompeta. ¿Qué tipo de cristianismo ahora comenzó a haber en el mundo? ¿Un cristianismo de ritos, de ceremonias, formal, de salvación por obras?
Un cristianismo donde había arrogancia en el clérigo. Un cristianismo donde la gente ahora dependía del hombre para su salvación, no de Jesús. Y en el siglo que sigue, el siglo VII, ahora va a surgir el Islam. Con el objetivo, de acuerdo al Islam, era de purificar el mundo religioso de la falsa religión que imperaba en el mundo conocido de aquel entonces. Me explico hasta el momento. Dice, esta religión no es la religión verdadera. Vamos nosotros a establecer una religión pura. La palabra Islam significa sumisión. Ahora voy a dar algunos términos para que ustedes puedan familiarizarse con él. Así que Islam significa sumisión. La palabra musulmán significa uno que está sometido a Alá. Es lo que significa la palabra musulmán. Y vamos a darnos cuenta cómo a partir del quinto o la quinta trompeta comienza este movimiento a surgir en la historia. Vemos el trasfondo histórico. Una religión corrupta, una religión falsa, una religión que no apelaba a las conciencias, ahora permite que surja otra falsa religión, porque el Islam, como vamos a ver, no es de aprobación divina, viene del abismo, donde mora Satanás. Vamos a regresar a nuestras Biblias y vamos a ir abriendo paréntesis durante la noche para que podamos explicar lo que la palabra de Dios nos dice. Dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. ¿Qué vio el apóstol? Una estrella. ¿Qué significan estrellas? Si fuéramos a Apocalipsis 1:20, por ejemplo, dice que las estrellas son mensajeros a las iglesias. Es decir, que estrellas significan ¿qué? Ángeles, correcto. Mensajeros, ¿no son ángeles mensajeros? La palabra ángel significa enviado. Por lo tanto, vemos que esta es una estrella que cae del cielo, es decir, no tiene el favor de Dios, no tiene la aprobación de Dios, es lo opuesto. Si ustedes recuerdan allí en el libro de Lucas capítulo 10, Jesús dice que Él vio a caer a Satanás del cielo como un rayo, ¿recuerdan? Así que aunque descendió del cielo, cayó del cielo, significa que no tiene aprobación de Dios, no es enviado del cielo, sino que cae del cielo, y ahora se levanta un falso mensajero, un falso enviado. Y vamos a ver qué sucede cuando este falso enviado llega. Dice, y se le dio la llave del pozo del abismo. Ahora vemos aquí el primer poder que surge del abismo, Islam. ¿Se les dio la llave de qué? La llave del abismo. ¿Qué significa llave en profecía? Llave significa la palabra. La palabra. Si ustedes recuerdan allá en Mateo 18, Jesús le dijo a los discípulos, incluyendo a Pedro que estaba presente, que le iba a dar las llaves de su reino. ¿Recuerdan ustedes? ¿O no recuerdan? Sí recuerdan. El libro de toda la gente dice que las llaves del reino significa la palabra de Cristo, que abre el corazón de la gente para entender el plan de salvación. Y que pone allí las condiciones sobre el cual el ser humano o es aceptado o es rechazado delante de Dios. Así que vemos que este hombre ahora tenía las llaves, pero estas llaves no vienen con aprobación divina. Y estas llaves lo que hacen es abrir el abismo. En otras palabras, recibió un falso libro religioso llamado Corán. No sé si han escuchado del Corán. Es el libro sagrado de los musulmanes. La palabra Corán significa recitar o repetir. Por ejemplo, cuando los musulmanes oran, todo lo que ellos pueden hacer es repetir porciones del Corán. 5 veces al día deben orar ellos. ¿Y cómo lo saben? Pues desde la mezquita se les llama. En los países musulmanes, y yo he estado en países musulmanes, en Turquía, estuve en el mes de noviembre, a las 5 de la mañana hacían el primer llamado, ya me despertaba. Y era el primer llamado a la oración. Otra vez en la mañana había otro llamado a las 10, a las 12 del día había otro llamado, a las 5 de la tarde otro llamado y a las 8 de la noche otro llamado a la oración. Y allá usted escuchaba desde las torres el llamado a la oración. Y el llamado es muy sencillo y tan solo lo pueden hacer en árabe. ¿Saben por qué? Porque si el árabe o el Corán
está en árabe, y si usted lo traduce a otro idioma, ya no es inspirado. Yo estaba en Turquía, los turcos nos hablan árabe. Póngase a pensar que usted tiene un libro religioso que usted no puede leer, pero tiene que creer en él. ¿Cuánto sentido tiene eso? Porque si lo lee en español, ya no es inspirado. Porque Gabriel, supuestamente, cuando le dio el libro a Mahoma, se lo dio en árabe, porque le dijo que era el idioma que Dios hablaba y que los ángeles hablan en el cielo. No es el español como algunos piensan. De acuerdo a los musulmanes, es el árabe. Por lo tanto, no se puede traducir, porque si se traduce, pierde el libro su inspiración. Tan solo puede ser ahora leído para que sea de beneficio a la persona, o cuando la persona ora, tiene que orar el Corán. Si no, Dios no entiende lo que está diciendo, ni puede contestar su oración. El Corán se escribió durante un periodo de 22 años. Cierta ocasión dice Mahoma que fue a una cueva y allí se le apareció el ángel Gabriel. Y le dijo, la Biblia ha sido alterada y adulterada por los judíos primero y después por los cristianos. Pero Dios te va a dar una nueva revelación de él. Y va a ser el Corán. Y así que él escuchó, dice él, las palabras del ángel Gabriel. Noten, Mahoma era analfabeto. No sabía ni leer ni escribir. Por lo tanto, cuando regresó de aquella cueva y tuvo muchos encuentros durante 22 años, dice que Gabriel se le apareció en diferentes ocasiones, ahora él recitó literalmente todas las palabras que Gabriel le había dicho, y otros que sabían escribir le escribieron. Sobre todo el que llegó a ser después su yerno, Uthman, escribió todas las palabras que Mahoma le dijo que Gabriel le había dicho. Cuando él murió 20 años más tarde, este señor Uthman, que ahora se convirtió después en líder en el movimiento musulmán, recaudó todos estos escritos y ahora dijo, esto es el Corán. Otros muchos escritos los quemó. Por lo tanto, no hay ninguna evidencia de lo que pasó con ellos, ni que decían esos escritos. Así que fue después de la muerte de Mahoma, quien era analfabeto, no podía leer ni escribir, simplemente narró ahora oralmente estos escritos a su yerno, que hoy día nosotros tenemos el Corán. Para darles una idea, el Corán viene siendo como el tamaño del Nuevo Testamento. Se divide en 114 capítulos. Aproximadamente tiene unos 6.000 versículos. Y ese es el libro sagrado de ellos. Ahora, para que podamos entender más lo que pasó con Mahoma, tenemos que darnos cuenta que este hombre nace allá en Arabia Saudita. Hoy día sería Arabia Saudita. En aquel entonces era nada más Arabia, la península de Arabia. Nace en una familia de gente comerciante, de clase media, pero se casó con una señora rica, Khadija. Era 15 años mayor que él. Y tuvieron 6 hijos. Tuvo 4 hijos, los cuales murieron en su niñez. Ninguno de los hijos llegó a ser hombre. Y tuvo 2 hijas, las cuales llegaron a ser mujeres. La más famosa de ellas es Fátima. Quizás ustedes han escuchado ese nombre. Esa es la hija favorita o predilecta de Mahoma. Supuestamente hoy los reyes de Jordania y de Marruecos dicen ser descendientes de Fátima. El problema en la cultura musulmana es que la mujer no cuenta. Es tan solo la descendencia por parte del hombre. Y como ninguno de sus hijos nunca llegó a ser adulto, pues nadie hoy día realmente puede acreditarse de que es familia directa de Mahoma. Este señor, ahora su esposa muere cuando él tenía 50 años. Ella tenía 65 años. Y cuando muere, pues ahora él comienza a proclamar lo que él llama esta nueva revelación de Allah. Allah significa Señor o Dios. Y comenzó allí en la ciudad de Meca. Es el centro más sagrado del mundo musulmán hoy día.
es Meca. Tan solo los musulmanes pueden ir a Meca. Y cuando usted va a Meca, usted cumple uno de los 5 pilares del Islam, que es un día ir a Meca. Y esta trayectoria, porque no es tan solo Meca, tiene un recorrido que dura 5 días. Van allí a una caja negra. Sobre esa caja negra hay una piedra negra. Aproximadamente tiene 10, 12 pulgadas, negra. Supuestamente dicen que el ángel Gabriel se le entregó a Abraham. Muchas tradiciones. Y vemos entonces también que ahora está dentro de una casa pequeña que tiene 40 metros cúbicos. No es muy grande la casa. Y adentro está esa piedra negra que es el centro o el lugar más sagrado del mundo musulmán, y tienen que darle vueltas y vueltas y vueltas mientras repiten porciones del Corán. Después tienen que ir al lugar donde dice el Corán que Abraham iba a sacrificar a Ismael, no a Isaac. El Corán nunca menciona a Isaac, porque Isaac vino a la nación de Israel. Tan solo menciona a Ismael. Y Mohammed dice, o Mahoma dice, que él era descendiente de Ismael. Posiblemente. No olvide que Ismael tuvo 12 hijos y cubrieron toda esa porción del Medio Oriente. Ahora, después de todo ese peregrinaje, ellos tienen crédito porque pudieron ir hasta Meca. Pero cuando él comenzó a predicar en Meca, los líderes religiosos de aquel entonces no le agradó los temas de Mahoma, porque él tan solo hablaba de un Dios. Y ellos tenían 360 dioses, es decir, un Dios para cada día del año. Y como no le gustaron, pues este hombre ahora fue expulsado de Meca y fue a vivir en un lugar llamado Medina, que es el segundo lugar sagrado del mundo musulmán, Medina. Y allí él ahora reunió un ejército y hubo una guerra local, una guerra civil. Él tomó control porque ganó en esa guerra, y con este ejército ahora regresa a Meca y derrota a los que vivían en Meca y toma posesión de Meca. Durante el tiempo que estuvo en Meca, escribió las partes del Corán que hoy día es lo que el mundo musulmán le gusta que la gente escuche del Corán. Porque hay versículos que hablan de amor, de perdón, de vivir en paz, de no hacer guerra, de respetar los derechos de los judíos o de los cristianos o de otras religiones. Es decir, al principio él comenzó de una forma muy suave, pero cuando fue a Medina y ahora tuvo que convertirse en un líder militar, es donde escribió la mayor parte del Corán. Y un 60% del Corán habla de lo que llaman ellos yihad, o guerra santa. Y cuando usted escucha que en las noticias toman expertos musulmanes o traen el imán, es como el pastor, el líder musulmán, o traen a alguien y les menciona lo bonito y lo positivo del Corán, le están mencionando lo que él escribió en Meca, no lo que él escribió en Medina. Pero como el mundo ignora, la gente lo cree. ¿Saben por qué? Porque para el musulmán, él toma como revelación lo último que Dios reveló. Por lo tanto, lo que escribió en Medina realmente anula o cancela lo que él escribió en Meca. No sé si me explico en esta noche, para que podamos entender estas cosas. Por ejemplo, cuando estaba en Meca, podamos entender estas cosas. Él escribió que, por ejemplo, era opcional para la mujer cubrirse o ponerse un velo. Pero cuando fue a Medina, escribió que era mandatorio para la mujer ponerse un velo. En el mundo musulmán las mujeres no pueden tener la opción, tienen que usar ¿qué cosa? ¿Por qué? Porque lo último que dijo del velo era ponérselo, cancelando lo primero que había dicho del velo, que era opcional. Cuando estaba en Meca, por ejemplo, habló de que se llevaran bien con los judíos y con los cristianos, porque eran familia, lo cual es cierto. Jerusalén es la cuna del judaísmo, después del cristianismo y después de Islam, es la cuna.
Pero cuando estuvo en Medina, ahora dijo que tanto los judíos como los cristianos somos infieles y que tenemos dos opciones: o convertirnos o dejar de existir. Por ejemplo, cuando estaba en Meca, escribió que cuando uno fuera a la mezquita no podía ir tomado. Cuando estuve en Medina, dijo que los musulmanes simplemente no pueden, está prohibido para ellos el uso del alcohol. Es interesante porque a veces voy a las tiendas donde los dueños son musulmanes y le digo: ¿qué estás haciendo vendiendo alcohol? No eres un buen musulmán. No dicen nada. Uno me dijo: bueno, tengo que mantener mi familia. Yo no lo uso, pero si otros lo quieren usar, lo pueden usar. Digo: no ve, su religión no es tan pura como ustedes dicen serlo. La economía es más importante que lo que creen ustedes. Así que nos damos cuenta ahora de lo que pasó. Podemos tener este trasfondo histórico para poder ver lo que hoy día sucede. Es decir, el 60% es simplemente yihad. Y el yihad divide el mundo en dos territorios. Lo que el Corán llama la casa de Islam son los países musulmanes, donde predomina la religión musulmana. Y los países donde no predomina la religión musulmana, el Corán lo llama la casa de la guerra. Y lo que hay que hacer con ellos es guerra. O se convierten o los convertimos, o a las buenas o a las malas. Por eso vemos la contienda que hay hoy día. Vemos que para el mundo musulmán también creen como inspirados escritos que después surgieron, mayormente escritos por las esposas de Mahoma. Cuando su esposa se casó, o murió, perdón, él se casó con 12 otras mujeres. Y después de eso vivió 10 años. Quizá tuvo algo que ver los muchos matrimonios con la vida corta que tuvo. No sabemos, pero se casó con 12 mujeres y vivió 10 años. Primero había vivido con su esposa 12 años, una sola esposa, y vivió 12 años. Ahora se casa con 12 y vive 10 años. Murió a los 62 años de una fiebre y complicaciones que tuvo de la fiebre. Estos escritos que mayormente sus esposas escribieron se llaman hadith. Y mayormente el mundo musulmán también los considera como inspirados. Es lo que hizo o lo que dijo o enseñó Mahoma. Ahora, ¿cuál es el tercer lugar de importancia en el mundo musulmán? Es Jerusalén. ¿Por qué motivo? De acuerdo a la tradición, otra vez no hay historia de esto, esta es tradición musulmana. El ángel Gabriel en cierta ocasión toma a Mahoma y de Meca lo lleva a Jerusalén. Y allí, en una noche, lo que llaman el viaje milagroso de Mahoma, va al cielo y se encuentra con Alá. Y después regresa. Y antes de irse, allá pisó una piedra y dejó allí la huella de su pie. Todavía esa piedra está allí y es cuidada por ellos porque es el tercer lugar sagrado de importancia en la fe musulmana. Vemos que aunque él se casó con 14 o 12 mujeres, a propósito se casó con una niña de 6 años, cuando tenía 52 años, y consumó el matrimonio cuando la niña tenía 9 años. El mundo musulmán no quiere que usted entienda estas cosas, que obviamente descredita a su fundador. En el Corán dice que un hombre tan solo puede tener 4 mujeres, no más de 4 mujeres. Quizás la excepción es el profeta, que tuvo 12 mujeres. Sin embargo, tan solo una mujer se puede casar con un hombre. En el mundo musulmán, la mujer, el valor de la mujer es muy pequeño. Si ustedes piensan que la cultura latina es machista, tiene que ir a un país musulmán. Y usted va a saber lo que es la cultura machista realmente. El Corán le permite al hombre divorciarse, no a la mujer. El Corán le permite al hombre casarse con una mujer judía o cristiana, no a la mujer. Tan solo se puede casar con un hombre musulmán. Y si el hombre se quiere casar, todo lo que tiene que decir
2 veces es me divorcio, queda divorciado. Así que no hay mucha seguridad del matrimonio para las mujeres. Cuando el padre muere, la hija tan solo obtiene la mitad de la herencia en comparación con los hijos. En una corte se requiere el testimonio de 2 mujeres para que tenga el valor del testimonio de un hombre. La mujer no puede nunca orar en presencia de hombres, tiene que permitir que el hombre ore nada más. No puede abrir la puerta de su casa, aun si es un pariente, si el esposo no está en casa. Puede hablar con la persona a través de la puerta, pero no puede abrir la puerta de la casa, aunque reconozca que la persona que está del otro lado es su padre, su hermano o es un pariente. No le puede abrir la puerta de la casa. No puede viajar sin permiso de su esposo. No puede manejar sin permiso de su esposo. Si su esposo desea tener relaciones sexuales y ella no quiere, el esposo tiene el derecho de a la fuerza a hacer que ella lo tenga. No creo que es un lugar muy atractivo para muchas mujeres. Pero saben que hay millones de mujeres que viven en esas condiciones. Ahora pónganse a pensar, de acuerdo a la fe musulmana, cuando una persona muere, la persona es enterrada y descansa ahí hasta la resurrección. Cuando Alá un día, no es que venga por segunda vez, pero los traiga a la vida y los lleve al paraíso. Pero el musulmán nunca tiene seguridad de su salvación, porque su salvación depende de sus buenas obras. Claramente lo enseña el Corán. Dice que al final de la historia, Alá tomará una balanza y pondrá las buenas acciones de un lado y las malas acciones del otro lado, y depende cuál de las 2 pese más, va a determinar el destino de la persona. Pero aún eso, aun si las buenas acciones son más que las buenas, no garantiza su salvación, porque la decisión final la tiene Alá, dependiendo cómo se sienta. Así que no hay ninguna seguridad de la salvación para él, con una excepción. Es cuando muere en yihad, es decir, cuando muere luchando a favor de Alá. En ese momento, la persona va directamente a la presencia de Alá. En la tradición musulmana, cuando alguien muere y se va a enterrar, se lava el cuerpo y se le ponen ropas limpias y nuevas, como si fuera a la mezquita a celebrar un evento importante. Pero cuando muere en yihad, esa gente que se ponen bombas y se hacen estallar y mueren, o mueren en la guerra, ni se lava el cuerpo, ni se quita tampoco la ropa manchada de sangre, porque el cuerpo manchado de sangre y la ropa manchada de sangre es testimonio viviente de que murió a favor de Alá, y así va al cielo. Y los ángeles en el cielo se encargan de él entonces. Por eso usted ve que tantos de ellos prefieren morir antes que vivir. Porque lo único que le garantiza su salvación es morir en la guerra de Alá. Saben que cuando un hombre, y otra vez vamos a ver que es una cultura machista, cuando un hombre muere en yihad, va al cielo y allí vive en un harén donde le están esperando 70 señoritas vírgenes de ojos negros. 70. Y Alá, porque murió en yihad, le da el poder sexual para estar con las 70 señoritas la primera noche que llega al cielo. Vemos que es una religión que tiene una gran apelación carnal. Pero ¿saben cuál es la recompensa de la mujer que muere en yihad? Su única recompensa es que va a ser una de las 70 vírgenes cuando llegue al cielo. Por eso usted ve que la mayoría de los que van a la guerra y dan su vida, ¿quiénes son?
jóvenes usualmente. Viven en pobreza, sin educación, sin casa, sin trabajo. Dice, ¿para qué vivir esta vida? Mejor muero a favor de Islam, inmediatamente voy al cielo. No tan solo tengo 70 vírgenes que me van a servir por el resto de la vida, sino que ahora dice que hay un río de vino donde ellos van a estar. Aquí no pueden consumir alcohol hasta que lleguen allá. Algunos en el mundo se anotarían también en esa lista porque quieren alcohol, tanto aquí como allá. Pero no va a haber ahí, ni aquí ni allá. Y vemos entonces lo que toma lugar. Ahora, querida iglesia, ya vimos la historia. Pero vamos a regresar a nuestras Biblias porque ahora vamos a ir a lo mejor. La historia nos revela el trasfondo histórico y espero que les haya ayudado un poco. Les revela el pensar de ellos, porque hoy día como no los entendemos, simplemente apuntamos el dedo, malos, 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 y son malos, muchos de ellos. Pero no sabemos por qué hacen lo que hacen, por qué viven como viven y por qué pelean como pelean. ¿Saben lo que? Para que vean lo que dice el Corán, dice que una gota de sangre a favor de Alá significan 1000 años de perdón. Una gota de sangre. Y que si usted pierde un brazo en la guerra de Alá, cuando llega al cielo, el Señor le dará le dará alas de querubines. Por eso si se ponen bombas y se hacen pedazos, pues posiblemente tendrán más de una alas de querubines. Piensan que mayor será su gloria, porque mayor fue su muerte y su sacrificio por su religión. Completamente engañados viven. Vamos a regresar allí a Apocalipsis 9:1. Dice lo siguiente, verso 2. Y abrió el pozo del abismo. Esa palabra abismo es la palabra griega abismo, casi lo mismo que español. Significa un lugar profundo, lugar oscuro. Y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Ahora vamos a ver qué significa estas cosas que hemos mencionado nosotros o hemos leído de la palabra de Dios. Vamos a ver lo que significa. Dice lo siguiente. Dice que ahora abrió el pozo del abismo y ¿qué sale? Humo. ¿Qué significa humo? La oraciones, correcto. ¿Cómo lo sabemos? Apocalipsis 8. Ahí mismo nos dice que ahora el humo del incienso llenó el lugar. Son las oraciones. Vemos el énfasis en el mundo musulmán ¿en qué? 5 veces. Es interesante, el Corán dice que se debe orar 3, pero ellos practican 5. Es uno de los pilares, es la oración, las 5 oraciones al día. A propósito, yo he estado en países musulmanes y la gran mayoría a esa hora, las mezquitas están vacías prácticamente. ¿Saben por qué? Muchos en el mundo musulmán están chasqueados con su religión. Están hartos de una religión que simplemente les pide y no les da nada. Sus hogares destruidos, sus hijos en rebelión, su salud quebrantada, no tienen dinero, las economías de esos países están en la quiebra, mientras que usualmente la clase que gobierna vive en lujos y en riqueza y en abundancia. Dice, ¿esto es Islam? ¿Esta es la religión verdadera? No, esto no puede ser religión verdadera. Y muchos de ellos están buscando algo diferente. Vamos a llegar ahí al final de la historia. Vemos que el humo significa oraciones, pero también significa enseñanzas. Y cuando este humo sale, dice que hizo 2 cosas. Lo primero que vemos dice que oscureció el sol. Malaquías 4:2 nos dice que Jesús es el sol de justicia. Y también nos dice que no tan solo oscurece el sol, sino y el aire. Juan capítulo 3, verso 8, Jesús hablando con Nicodemo, le dice o compara al aire o al viento con la obra de ¿qué? Del Espíritu Santo.
Es decir, cuando Satanás levanta esta religión, el objetivo es oscurecer del mundo entero la obra de Jesús en la cruz del Calvario y en el lugar santo y después el lugar santísimo y la obra del Espíritu Santo en el corazón humano. A propósito, el Corán habla de Jesús 93 veces. Dice que es el único ser que no pecó. Dice que tuvo un nacimiento virginal. Dice que Jesús es la palabra de Alá. Aún menciona algunos de los milagros de Jesús. Y considera a Jesús uno de los profetas. Hay 28 profetas en Islam. Jesús es uno de ellos. A propósito de los 28 profetas del Islam, 21 de ellos están en la Biblia. 18 de ellos están tomados del Antiguo Testamento. Digamos, Daniel es uno de ellos. Téngase en mente porque vamos a regresar allá. Y del Nuevo Testamento, Jesús es uno de ellos. Juan el Bautista es otro. Y Zacarías, el padre de Juan el Bautista, es otro. 3 profetas tomó del Nuevo Testamento. Hay 28 y 21 están en la Biblia. Solo hay 7 que no están en la Biblia. A propósito, uno de los profetas que no están en la Biblia, pero están en el Corán, es Alejandro el Grande. Quizás le gustaba Alejandro el Grande a Mahoma. Pero lo único que no menciona el Corán es el sacrificio de Jesús por nuestra salvación. Y sin ese sacrificio no hay salvación para ningún ser humano. Porque nuestra salvación está basada en la obra de la cruz y en la obra de Jesús en el santuario celestial. Y el Corán completamente ignora eso, como Jesús como nuestro sacrificio y como Jesús como nuestro sumo sacerdote. Completamente oscurece el ministerio terrenal de Jesús y el ministerio celestial de Jesús. Es un profeta más que hacía milagros y era un buen hombre, es todo. Pero también oscurece la obra del Espíritu Santo. Y sin la obra del Espíritu no podemos ser salvos. Quien nos lleva al arrepentimiento, a la confesión, al abandono del pecado y a la victoria sobre el pecado es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Si estamos aquí es porque el Espíritu Santo nos trajo aquí en esta noche. Quien inspiró la palabra, y esta palabra da testimonio de Jesús y nos muestra el plan de salvación, es la obra del Espíritu Santo. Quien escribe la ley en el corazón del creyente, ¿saben quién es? Es el Espíritu Santo. Se oscurece a Jesús por un lado y oscurece al Espíritu Santo por otro lado. ¿Qué posibilidad hay de salvación para el ser humano? Ninguna. Ese es el objetivo por el cual Satanás levantó esta religión. Pero vamos a darnos cuenta que aunque Satanás hace cosas en la historia, Dios está en control de la historia. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a seguir leyendo. Vamos a regresar a Apocalipsis capítulo 9, verso 3. Dice, y del humo salieron langostas. Aquí se refiere a ejércitos. Langostas significan ejércitos sobre la tierra. Y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. No olvide, está usando lenguaje figurado, pero lenguaje muy común en el Medio Oriente. Las langostas es una plaga que toma lugar en el Medio Oriente. Los escorpiones abundan en el Medio Oriente. Bueno, en otros lugares también. Vemos que ahora levanta un ejército. Y este ejército son como escorpiones y langostas. Verso 4. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol. ¿Qué significa esto que acabamos de leer? ¿Qué significan árboles en la palabra de Dios? ¿Qué significan cosas verdes en la palabra de Dios? ¿Qué significa la hierba de la tierra? Simplemente les voy a dar la referencia en esta noche. Isaías 47 habla de la hierba de la tierra como del pueblo de Dios. Árboles los encontramos
fácilmente en el Salmo 1. Dice que el justo o el piadoso es como árbol plantado ¿dónde? Junto a agua, su hoja no cae y da su fruto a su tiempo. Es decir, que el que le está diciendo, no dañen a quienes. Dios permite que Satanás haga su obra, levanta un falso movimiento religioso y político. Pero dice, no puedes dañar a quienes, a los fieles. Y Dios es aún más específico. Sigamos la lectura. Dice lo siguiente, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¿Qué significa el sello de Dios? ¿Cuál es el significado que más conocemos nosotros del sello de Dios? Capítulo 7 de Apocalipsis nos habla del sellamiento. Un ángel desciende del este y tiene el sello del Dios vivo y lo pone otra vez ¿dónde? En la frente. No vamos a estudiar en esta noche lo que es el sello de Dios, simplemente se lo repito, estoy seguro que ustedes lo saben, es el sábado. Es el cuarto mandamiento. ¿Sí o no? Dice, a mi pueblo no los toque, tan solo puede hacerles daño a quienes. A los que no tienen, a los que han rechazado, al sistema religioso que no ha querido aceptar y tener y creer y predicar en cuanto a la importancia del cuarto mandamiento. Pregunto yo, había un sistema religioso cristiano en ese tiempo que ya imperaba en el mundo, conocido de aquel entonces, donde ahora el domingo había tomado el lugar del sábado. ¿Sí o no? En el siglo VII. Sí. ¿Quiénes eran? La iglesia papal. La iglesia papal. ¿No habían tratado de quitar la importancia del sábado y pusieron en su lugar un falso día de adoración el domingo? Sí. Ahora donde Dios entra. Cuando en el siglo VII surge Islam, y ahora tenía este ejército de langostas y de escorpiones, le quitó al papado 1/3 de su territorio. Norte de África, Medio Oriente y aún parte de Europa Oriental. Creó una barrera geográfica donde el papado no pudo penetrarlo durante su tiempo de supremacía papal. Es decir, y ahora las iglesias, por ejemplo, la iglesia cóptica, la iglesia de Armenia, la iglesia de Abisinia, la iglesia cristiana en la India, no fueron impactadas, no vinieron bajo el control y el mando del Papa debido a esta barrera geográfica que no le permitió al papado avanzar más allá de Europa central y occidental. Y esas iglesias continuaron no tan solo creyendo en la palabra de Dios en vez de tradiciones, sino que continuaron también, ¿qué cosa? Guardando el sábado. Si usted va a la historia, hasta el siglo XII, hasta el siglo XIV, estas iglesias guardaron el sábado. Y Dios ahora levanta una muralla de protección a favor de aquellos que todavía continuaban teniendo el sello del Dios vivo. Es decir, que Satanás hace su obra, Dios permite esa obra y toma esa obra y ahora la usa para traer protección a su pueblo. ¿Pero saben algo más, iglesia? En el siglo XVI ahora se levanta el movimiento de la Reforma en Europa. El emperador Carlos V, católico pero de hueso colorado, reúne a los príncipes alemanes. Ustedes quizás lo han leído en el libro El conflicto de los siglos, la protesta de los 13. Los 13 príncipes alemanes. Y les dice a los príncipes en Alemania, ustedes tienen que renunciar a su fe protestante.
porque mi imperio va a ser católico, no va a ser protestante. No va a ser un imperio dividido, algunos católicos, otros... No, no, no. Este imperio va a ser como ha sido un imperio católico. Y ustedes tienen que renunciar a su fe. Les voy a dar unos días para que ustedes reflexionen, pero cuando ustedes vengan, ustedes tienen que firmar un documento donde dice ustedes que van a regresar a su fe católica, o yo voy a reunir mi ejército. Era un imperio. No olvide, el imperio de Carlos V era desde España, y eso incluía ya las colonias que había en América, hasta Alemania. Un imperio poderoso. ¿Qué posibilidad, humanamente hablando, tenían los reformadores de hacerle frente al ejército del emperador Carlos V y ganar? Cero. Eso pasó en el año 1529. Días más tarde llega a oídos del rey o del emperador el hecho de que 500.000 de musulmanes, turcos en su mayoría, habían sitiado la ciudad de Viena. Note, Viena está en el corazón de Europa. Y el objetivo de ellos era conquistar toda Europa. No nada más Viena. Viena era la entrada al corazón de Europa. Habían pasado, por ejemplo, por Hungría. Y en Hungría, solamente para mostrar su poder militar, mataron más de 200.000 personas. Para mostrar que ellos, los musulmanes, tenían la capacidad militar de subyugar a Europa en corto tiempo. Y ahora 500.000 de hombres ahora sitian la ciudad de Viena, llegan al corazón de Viena. Hoy día usted puede ir a Viena, es un museo, pero ahí está la mezquita que construyeron los musulmanes en el centro de Viena. Y le llega la información a Carlos V. Y Carlos V dice, ay, tengo que ir a luchar contra ellos, porque estos protestantes son unos poquitos y son revoltosos, pero son unos poquitos, pero estos quieren mi trono y mi cabeza. Y le pide a los príncipes protestantes en Alemania que se unan con él en su esfuerzo militar para destruir a los musulmanes. Y los príncipes dijeron, no hay problema, vamos a unirnos contigo, pero tienes que respetar nuestra fe. Y debido a la presión de los musulmanes, Carlos V firmó dándoles libertad religiosa a los príncipes en Alemania. Fueron a Viena, lograron destruir los ejércitos musulmanes, y cuando Carlos V regresa ahora a Alemania, la mitad de Europa ya era protestante. Era muy tarde para hacer algo. ¿Saben ustedes que Martín Lutero reconoció eso? Se los voy a leer en esta noche para que ustedes puedan ver lo que la historia dice lo siguiente. Dice, los adherentes a la fe católica van y hablan con Lutero y le dicen, son ustedes los luteranos quienes han traído este castigo sobre nosotros. Son ustedes quienes han soltado estos demonios, llamándolo así a las tropas musulmanas. Ellos vienen para castigarnos por la herejía de ustedes. Ustedes han puesto a un lado el yugo papal, pero ahora los turcos le pondrán el yugo de los musulmanes. ¿Saben lo que contestó Lutero? Escuche, no es así. Es Dios quien ha traído su ejército para que este príncipe Abadón, que significa destructor, pueda castigarlos a ustedes por sus pecados, su ingratitud por el Evangelio, sus blasfemias contra él y sobre todo por derramar la sangre de los justos. Así que los protestantes reconocieron, los reformadores reconocieron que no fue un evento casual el sitio de Viena, fue una providencia divina quien trajo los musulmanes al corazón de Europa para que en vez de Carlos V destruir la reforma, ahora le diera tiempo para respirar y crecer y establecerse en la mitad de Europa. Es decir, que el Señor usó a estos hombres paganos
para castigar la apostasía dentro de su pueblo. Pero levantaron un cerco de protección a favor de aquellos que permanecían fieles a él. Correcto. Ahora vamos al final de esto. Les muestro otra vez la gráfica. Ya son las 9. Gracias por su paciencia. Vamos a avanzar. Vamos al sexto sello. No, sexta trompeta, perdón. Vale. En la gráfica profética de los pioneros, ¿qué encontramos aquí? Los musulmanes. La quinta trompeta, que iba a llevar hasta el fin de ese periodo 150 años, y no tenemos el tiempo para ver todas estas cosas. Aquí lo encontramos. Musulmanes tratando de detener la Roma papal. Ellos entendían estas cosas, querida iglesia. Nosotros debemos entenderlas también. En el año 1838, Josiah Leach era uno de los líderes en el movimiento millerista. En el periódico más conocido y popular de Filadelfia, escribe un artículo que dejó a la gente con la boca abierta y riéndose, porque la gente no creyeron su artículo. Con la boca abierta porque dijeron, está hablando fantasías. Él dijo, de aquí a 2 años, el imperio turco o el imperio otomano, como era más conocido en aquel entonces, va a caer. Y no tan solo dijo el año, dijo el mes y dijo el día. Dijo el 11 de agosto del año 1840, 2 años y meses antes que tomara lugar, el imperio turco, el imperio otomano va a caer. Y la gente se rieron de él. Es un millerista. Son fanáticos y extremistas y simplemente están alarmando a la gente con predicciones que nunca van a tomar lugar. ¿Saben lo que tomó lugar el 11 de agosto del año 1840? Históricamente hablando ahora. El sultán firma el documento donde el imperio otomano se rendía frente a las tropas inglesas, poniendo fin al imperio otomano. Dice, bueno, ¿y cómo es que Josiah Leach supo esto? Porque ellos entendían la profecía. Algo más. No tenemos todo el tiempo para en esta noche entrar en todo esto, porque queremos avanzar. Allí habla claramente, en la sexta trompeta, que iba a haber un día, un día, un mes y un año. ¿Cuánto es un año en profecía? Un año en profecías, ¿cuánto es? 360. Sí, un año profético tiene 360 días. No sé si me explico. Así que 360. ¿Cuánto es un mes en profecía? 30. 360 más 30. 390. Un día en profecía, ¿cuánto es? Es un año. 391. Y una hora es la 24 parte de un año. 15 días. Este hombre tomó el 27 de julio, hizo su cuenta del año 1453 y lo llevó ahora al 11 de agosto del año 1840. Como la profecía lo decía, el imperio otomano cayó. ¿Saben lo que pasó con el movimiento millerista? Eso le dio un ímpetu como nada se lo había dado. Más de 1000 pastores le escribieron a Josiah Leach diciendo, si ustedes pudieron no tan solo decir el año, el mes, aún el día, tomando en cuenta la interpretación profética de Apocalipsis 9, hablando de la sexta trompeta, y pudieron determinar el momento de la caída del imperio otomano cuando no se veía posible.
Posiblemente ustedes tienen razón cuando hablan de 2.300 tardes y mañanas. Y más de 1.000 pastores se unieron al movimiento y miles de personas se unieron y le dio un empujón tremendo a la predicación del mensaje del primer y el segundo ángel. Pregunto yo, ¿cuándo el papado recibió esa herida mortal? 1798. 42 años más tarde, cuando ya no había necesidad de un sistema que limitase el poder civil y el poder religioso y el poder militar del papado, cayó también. Cuando Islam cumplió su propósito, dejó de existir, porque ya no había papado. El papado había recibido su herida mortal. Ahora Dios puso a dormir también a este falso sistema religioso. Pero vamos a ver lo último en esta noche. Vamos a Apocalipsis capítulo 9. Apocalipsis capítulo 9. Vamos a leer el verso 11. ¿Alguna vez han escuchado de 9:11? ¿Tendrá sentido de humor Dios? Yo creo que sí. No creo que nada es coincidencia. 9:11 dice lo siguiente: y tienen por rey sobre ellos al ángel, ¿de dónde? ¿Quién los dirige a ellos? ¿Quién era su mensajero? Mahoma, cuyo nombre en hebreo es Abadón, que significa destructor, y en griego Apolión, que significa exterminador. ¿Qué pasó en septiembre 11? ¿Hubo destrucción? ¿Hubo exterminación? Sí. Ahora vamos a ver lo final. Cuando el papado comienza a resurgir en la historia, cuando su herida de muerte comienza a ser sanada, y pregunto yo, ¿qué nación va a sanar la herida de muerte del papado? Hay una sola nación en el mundo que la va a sanar: los Estados Unidos. Cuando el papado comienza a surgir como resultado de que Estados Unidos comienza a sanar esa herida de muerte y comienza a darle poder civil y militar, ¿quién se despierta? ¿Quién se despierta? Los musulmanes. En el año 1979, por primera vez en la historia, bajo invitación del gobierno de los Estados Unidos, la administración del presidente Jimmy Carter, Juan Pablo II viene a América. Primera vez. ¿Qué pasó ese mismo año? Los rehenes de Irán. ¿Casualidad? No. Cuando Estados Unidos ahora comienza a sanar la herida mortal, se despierta Islam otra vez. Cuando esta nación ahora por primera vez en forma oficial le extiende una invitación al Papa y lo hace venir a los Estados Unidos, meses más tarde Islam se despierta y le da un golpe a los Estados Unidos, tomando posesión de su embajada en Teherán y tomando rehenes a un grupo de sus trabajadores allí. En el año 1984, Estados Unidos ahora establece relaciones diplomáticas con el Vaticano. Y ese mismo año el presidente Reagan vuela hasta Alaska para encontrarse con Juan Pablo II, quien estaba haciendo una escala en su viaje hacia Asia, una escala para que su avión pudiese tener más combustible y él descansar por unas horas. Vuela desde Washington hasta Alaska para encontrarse con este hombre por unas pocas horas. ¿Qué sucede?
Casi 300 marines mueren cuando un camión lleno de dinamitas se deja entrar en un campamento militar en Beirut, Líbano. 300 de los mejores soldados americanos mueren. En el 86 regresa otra vez el Papa, 87, perdón, y Gaddafi, Mohamed Gaddafi, allá en Libia. 2 de sus agentes ponen bombas en un avión que venía de Inglaterra a Estados Unidos, de allá sobre Lockerbie, Escocia. Este avión se hace estrellar y mueren toda la tripulación. Otra vez Estados Unidos sanando la herida mortal, Islam castigando, ¿qué cosa? La apostasía en Estados Unidos. Vemos que el presidente Clinton ahora manda soldados a pelear en Somalia, país musulmán. Manda soldados a pelear en Bosnia, país musulmán. Porque ahora Estados Unidos comenzó a reconocer la amenaza que Islam representaba para esta nación. Pero antes de eso viene la famosa guerra del Golfo, 1990, con el presidente Bush padre. Otra vez ahora Estados Unidos dice: un momento, esta gente nos están pegando fuerte, tenemos que hacer algo contra ellos. Y manda a su ejército a Irak. A propósito, esa guerra de Irak fue planeada. Le dieron a entender a Saddam Hussein que estaba bien que entrase a Kuwait, y una vez que entró, ahora le pidieron que se retirase. ¿Saben por qué? Porque Irak tenía la mayor cantidad de cristianos en el mundo musulmán. Tenía más de 1 millón de cristianos. Tenía la mayor cantidad de adventistas del séptimo día. Más de 100.000 adventistas del séptimo día había en Irak. Y aunque Saddam Hussein era un dictador, porque no era una persona muy agradable, benefició a los cristianos, aún los adventistas. Usted puede ir a Irak hoy día, hay un hospital allí, hay escuelas allí, hay academias allí, hay iglesias allí, la mayoría vacías hoy día, las cuales fueron construidas con dinero que Saddam Hussein le dio a los cristianos. Es decir, él le dijo: yo soy musulmán, yo no soy cristiano, pero ustedes son buenos ciudadanos porque los voy a maltratar. Tenía el mayor grupo de cristianos en el mundo árabe y tenía el mayor grupo de adventistas en el mundo árabe, y el papado no estaba contento, y Estados Unidos, ahora siendo usado por el papado, introduce una guerra que no era necesaria y después lo castiga a él. Querida iglesia, tenemos que entender estas cosas. No podemos creer en la noticia. La noticia lo puso a Saddam Hussein como el malo y nosotros los buenos. Bueno, nosotros provocamos la guerra, nosotros le dimos las armas a Saddam Hussein, le dimos la inteligencia militar a Saddam Hussein, le dimos la luz verde a Saddam Hussein y después lo castigamos. Si usted va hoy día, la mayor parte de los cristianos en Irán han tenido que huir. Las iglesias están vacías, incluyendo los adventistas del séptimo día. Que lo que Estados Unidos después trajo a Irak fue una crisis la cual nunca se va a resolver. Ha creado tensión en esa nación entre los del norte y los del sur, entre los chiíes, que es una rama de la fe musulmana, y los sunnis, que es otra rama de la fe musulmana, y los kurdos que viven en el norte del país. Ha creado una tensión tremenda en esa nación que nunca se va a resolver. Ha resucitado los problemas étnicos y religiosos del pasado adrede, para desestabilizar completamente la nación. Pero el mundo musulmán no se cruzó de brazos.
y vino septiembre 11, donde en el mismo corazón de América, la ciudad de New York, la ciudad más grande y poblada del país, el centro financiero de la nación, fue golpeada. Y aún Washington, D.C., Pentágono, el centro del poder militar de esta nación, fue golpeado y avergonzado, supuestamente bajo las fuerzas islámicas. Obviamente vemos que Estados Unidos entra a Afganistán, regresa otra vez a Irak, donde está todavía y continuará, y ha traído la desestabilización de todo el Medio Oriente. Lo que vemos pasó en Egipto, lo que pasó en Túnez, en Argelia, en Siria, todos esos países que han tenido en los últimos 2 o 3 años revoluciones, todas esas revoluciones fueron traídas por esta nación para desestabilizar completamente el Medio Oriente y crear una situación de crisis mundial. Es más, ISIS, lo que hoy día ISIS está haciendo es lo que el Corán dice que los musulmanes deben de hacer. Claro, lo llaman extremistas, fanáticos, y lo son. Pero hoy día ISIS está haciendo lo que el Corán dice que ellos tienen que hacer, que es hacer guerra al mundo entero. Y otra vez, eso cumple la palabra profética. Vamos a Génesis para que veamos esa palabra profética. Génesis capítulo 16. Es hermoso escuchar las hojas de la Biblia pasar. Si a algo le gusta a un pastor es eso. Y un amén de vez en cuando también. Ambas cosas son agradables. Dice lo siguiente. Voy a comenzar a leer en el verso 10. Le dijo el ángel de Jehová, aquí está hablando con Agar: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamará su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Si la palabra Ismael significa Jehová o el Señor escucha. Continuamos leyendo. Verso 12. Y él, escuchen esto, y él será hombre de qué tipo? Fiero. Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Pregunto yo, ¿estará cumpliendo hoy día Islam su función profética? Al pie de la letra. Al pie de la letra. Y cuando vemos estas cosas que están tomando lugar, querida iglesia, tenemos que darle gracias a Dios, no por lo que está tomando lugar, es una tragedia, donde miles de personas han muerto, inocentes. A un niños le han cortado su cabeza, a otros le han puesto fuego a sus cuerpos y han muerto. Porque esta gente está cumpliendo literalmente lo que pide el Corán. ¿Sí? El Corán no es una religión de amor y de misericordia y de gracia y de bondad, no, es una religión de fuerza y de violencia, y el único lenguaje que ellos entienden es la violencia y la fuerza, no entienden otro lenguaje. Pero debido a lo que está tomando lugar en el Medio Oriente, tanto el papado por un lado, como el protestantismo apóstata por otro lado, encabezado por los Estados Unidos, están siendo distraídos con estos elementos revoltosos y peligrosos, porque tienen que hacerle frente, y si no le hacen frente, su plan es conquistar el mundo entero, porque es lo que pide el Corán, que el mundo entero esté bajo el dominio de la fe islámica. Y vemos que en Europa han habido sabotajes, actos de terrorismo, en Inglaterra, en España,
Italia, en Francia últimamente, ustedes lo vieron. Y cuando ustedes vean esto, es simplemente que Islam está haciendo lo que el Corán le pide que hagan. Mata a los infieles, mata a los infieles y conquista el mundo para Allah. Y el papado y Estados Unidos, que es la mano derecha del papado, están hoy día haciéndole frente a esta crisis. Porque si no le hacen frente, la crisis los va a conquistar. Pero durante ese tiempo, a nosotros como pueblo de Dios nos está dando un respiro. Nos está dando un poquito más de tiempo de libertad. Nos está dando ahora oportunidad para hacer la obra que no hemos hecho, comenzando en nuestras vidas, que no hemos permitido que el Espíritu Santo termine sobre nosotros. Nos está dando tiempo para la obra misionera. ¿Para qué dije? Nos está dando tiempo para que tengamos libertad todavía, podamos tocar puertas, repartir literatura, podamos tener un programa de radio o de televisión, podamos invitar, podamos ir a tal lugar, a otro lugar, podamos hacer la obra misionera que por años no hemos hecho. Nos está dando un poquito más de tiempo para que podamos usar este tiempo para terminar la obra. Y otra vez el Señor está usando un falso sistema religioso para darnos un tiempo de misericordia extra. Cuando terminen con ellos, y los van a conquistar, porque el poderío militar de esta nación, acompañado con el poderío militar de muchas otras naciones, van a derrotar al Islam. Cuando terminen con ellos, ¿cuál piensan ustedes que es el único grupo sobre el cual Satanás pondrá ahora completamente su atención para tratar de destruir? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Sí, no nos queda mucho tiempo, familia. No nos quedan muchos años. Quién sabe si aún la palabra años está de más. No sé. Tenemos que aprovechar estos cortos meses o años que nos queden para permitir que la gracia del Señor termine sobre nosotros y nos use para hacer la obra en el mundo. Ahora nos damos cuenta del papel profético de ¿quién? De Islam. Saben que el único pueblo cristiano que puede llegar a los musulmanes con un mensaje diferente somos nosotros. ¿Saben cuál es la entrada de cuña para ellos también? Es el mensaje de salud. No alcohol, no cerdo. ¿Creen que la mujer se debe vestir módicamente? ¿Creen que los hijos deben obedecer y respetar a sus padres? ¿No creen en esa música loca que la gente escucha? ¿No creen en las modas indecentes que hoy día la gente se pone? Cuando el mundo islámico mira hacia el oeste y ve ese cristianismo falso, dice, yo no quiero eso para mí. Yo no estaré satisfecho con esta religión falsa, pero yo tampoco quiero esta religión sin principios, sin normas, sin nada por ofrecer. El mundo, tanto el católico, ortodoxo, evangélico, no tiene nada que darle a los musulmanes. Cuando ellos ven ese cristianismo terrible, dicen, yo no quiero nada que ver con ese cristianismo. Me ha tocado hablar con ellos. Es más, hemos hecho obra a favor de ellos cuando estuvimos en Turquía. Y no puedo mencionar datos porque esto está siendo grabado y la vida de personas puede estar en peligro, al menos su libertad. Dicen, no, ese cristianismo del occidente no es para nosotros, es asqueroso para nosotros, así me dijeron, asqueroso para nosotros. Mira cómo se visten esas mujeres, no, mira a mi esposa cómo se viste, mira a mis hijas cómo se visten, mira la música que escuchamos, esas discotecas, no, eso no lo queremos acá. Lugares de alcohol, no, esas drogas aún legalizadas en los países de ustedes, no, eso no lo queremos aquí nosotros. Es decir, el único grupo cristiano
que tiene un mensaje que puede llegar al corazón del musulmán, somos nosotros. Y tenemos que alcanzarlos. De cada 5 habitantes del planeta Tierra, 1 es musulmán. 22% de la población mundial es musulmán. ¿Saben ustedes cuál es la religión de más rápido crecimiento en Estados Unidos? Los musulmanes. No son los cristianos, son los musulmanes. El Señor lo está trayendo o está permitiendo que lleguen, porque aquí todavía hay libertad y tenemos que trabajar con ellos, pero tenemos que saber cómo trabajar con ellos. Tenemos que saber su cultura, tenemos que saber sus creencias y cómo hacer un puente para llegar a ellos, porque no es fácil. Cuando Dios, en la mente, cuando usted es un musulmán cristiano, usted le está diciendo soy católico. Es lo que tiene en su mente. No le diga cristiano, no. Le diga, no, vamos a tener una cruzada. No le diga eso tampoco, por favor. No le diga eso. Cuando usted le pregunten, yo soy un adventista del séptimo día. ¿Qué es eso? Ya saben que ustedes no adoran ídolos. Porque los musulmanes tienen un solo Dios, no hay ídolos. Ya saben que no son católicos, porque son sus enemigos tradicionales, históricamente hablando. Y ahora quizás podamos nosotros con amistad, con cariño, con oración, con tacto, saber cómo llegar a ellos. El Señor en esta noche nos bendiga, iglesia. Podamos entender lo que realmente está pasando en el lugar hoy día. Lo que pasó y lo que va a pasar. Podemos salir de este lugar confiados en la palabra de Dios. Porque los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Podemos salir de aquí ahora amando a aquellos que nos han hecho pensar que tenemos que odiar. Porque es lo que las noticias quieren que hagamos, que odiemos a toda esa gente. No, son candidatos al reino de los cielos también. No digo que todos se van a salvar. No quiero decir que justifico en nada lo que están haciendo, porque es terrible lo que están haciendo. Pero allí, en Babilonia, hay pueblo de Dios también. El Señor nos bendiga y nos ayude. Y podamos con gozo regresar a nuestros hogares, permitiendo que el Señor continúe hablando a nuestros corazones.